Bien, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y estamos en Veracruz, México. Usted ya lo sabe, porque es un lugar maravilloso desde donde el Señor está enviando esta maravillosa palabra para expandir su reino y que se ha establecido en el corazón de todo aquel que la escucha, que la cree y que la acepta en medio de su corazón. Así que nuestro deseo es de Unidad Cristiana Donai, uno en Cristo el Señor, que Dios bendiga sus vidas y bendiga la de sus familias. Así que estamos trabajando por tener comunidades sanas. Y la primer comunidad sana debe ser nuestro hogar. Ahí es donde empieza a trabajar el Señor, ahí es donde le place trabajar al Señor. Y de ahí, de esas familias, de esa familia suya, para muchas familias, estaremos en pro de tener comunidades sanas, que creo que todos necesitamos, todos anhelamos, y que sí se puede cuando atendemos los principios de Dios. Y bueno, estamos hablando de un tema desde el domingo pasado acerca de la sed, ¿verdad? El domingo pasado hablábamos de algunos términos generales que debemos de conocer, empezando por nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es el 60 o 70% de agua, que el agua, por eso le decimos el líquido vital, porque es vida. Sin el agua, el organismo simplemente se muere. Toda célula del organismo necesita agua. Así que vimos un poquito de la distribución, etcétera, etcétera, y cómo esa agua tiene muchas funciones, ¿verdad? O sea, es la que mueve a todas las funciones del cuerpo y es una necesidad tenerla. Sin agua simplemente no se puede vivir. Y bueno, ya en el contexto natural lo podemos entender al estilo de Jesús. Jesús usa las cosas naturales para entender las cosas sobrenaturales, las cosas del hombre, las cosas que se dan aquí en la tierra, en la humanidad, para entender las cosas del cielo, para traducir el lenguaje divino de parte de él. Y por eso adoptamos esa forma de compartir la palabra de Dios. Así que, bueno, en primer lugar, recordemos que estamos hechos de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿verdad? En nuestro espíritu es donde encontramos la relación con Dios porque Dios es espíritu. En nuestra alma es donde encontramos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y el cuerpo es para expresar físicamente lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Nuestros pensamientos, emociones y voluntad y qué nivel o en qué medida tenemos una relación con Dios. Todo en sí somos un ser, ¿verdad? Nada es de que despego el cuerpo y el alma y el espíritu, sino que siempre tenemos esta unidad, ¿verdad? Que es espíritu, alma y cuerpo, y que escrituralmente el Señor nos enseñó en Primera Tesalonicenses que como Pablo oraba a Dios y pedía por esa iglesia de Tesalónica diciendo que el Dios de paz nos santifique en todo nuestro ser. Y abre un paréntesis, dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que se conserve irreprensible hasta que Cristo venga. O sea, es una tarea de todos los días. El mismo Pablo en Efesios dice que pidamos que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que continuamente necesitamos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Y si el Espíritu de Dios es el que está dando vida a nuestro espíritu, con esa vida estamos fortaleciendo, dándole vida a nuestra alma y nuestro cuerpo se conduce en pro de lo que está recibiendo a través de nuestro espíritu. ¿Decimos amén? Entonces, ese es el contexto que somos nosotros y cada uno debemos entender. Pero hay algo que naturalmente todos tenemos, como ahorita yo tengo sed, ¿verdad? Tomo agua, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y yo lo sé, y entonces tomo agua, porque con eso satisfago mi sed, mi necesidad de agua en mi organismo. Pero hay otra sed, una sed que, como digo, no se ve. La otra tampoco se ve, pero se siente, ¿verdad? Y se puede satisfacer físicamente. Pero hay una sed que no se ve y que no es de sentirse. Y esa sed es la sed de Dios. Y esa sed de Dios es un deseo profundo de nuestro ser interior. Nuestro ser interior es nuestro espíritu, básicamente, fundamentalmente. Entonces, es un deseo profundo de nuestro espíritu de buscar, fíjate, buscar, no que Dios me busque, sino yo busco a Dios, conocerlo, no estar de pediche nada más, sino quiero conocer a mi Dios. Y por otro lado, experimentar esa vida que viene de parte de Él. La vida natural, cualquiera dice, pues así es la vida natural. Pero la vida que da Dios es sobrenatural y sobre lo natural. Y esa vida es la que Dios nos llama
y es el deseo del Señor, que vivamos aquí en la tierra, que ya la estemos viviendo, que a través de su enseñanza podamos entenderlo y tomar esa vida a través de su Espíritu Santo. Y por eso tenemos que entender que tiene que haber algo dentro de nosotros y qué mejor término, qué mejor término adecuado para entender la necesidad de todo nuestro cuerpo de Dios, como es tener sed. Todos entendemos lo que es tener sed, ¿verdad? Físicamente, bueno, estamos entendiendo lo que es tener sed espiritualmente, porque eso nace desde lo más profundo de nuestro ser. Y para eso, para la sed, ¿qué se necesita? Agua. Pero en el caso del espíritu, necesitamos una agua viva, ¿verdad? Que tenga vida. Esta agua pues es inerte, es H2O, dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Bueno, ese es el agua, son 3 átomos a cada molécula. Pero aquí, y la podemos ver, pero aquí estamos hablando de agua viva, que además nos da vida espiritual. Esta agua no nos da vida espiritual, nos da vida física. Pero ¿qué necesitamos para tener vida espiritual? Necesitamos agua viva. Y por eso en la escritura. Estamos repasando un poquito el domingo pasado para engancharnos en lo que hoy quiere el Señor hablarnos. Habla espiritualmente en este contexto de Juan 7, 37, 39, donde se relaciona explícitamente con el Espíritu Santo a esa vida que procede de esa agua. Y dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, pero ya entendimos qué clase de sed, no la física, sino el deseo de buscar, de conocer y de experimentar a Dios. Entonces dice, venga a mí. La invitación está, venga a mí y beba de mí. O sea, son cosas naturales para entender lo divino. Entendemos lo que es ir hacia alguien o hacia una fuente de agua y lo que es beber de esa agua. ¿Sí? Entonces, bueno, te dice ahora el Señor, bueno, mira, ahora tradúcelo divinamente. Tienes esa sed interior de buscarme, de conocerme, de experimentarme. Entonces, ven a mí, es una disposición que tenemos que tener en el corazón, para que entonces de mí vas a beber, vas a calmar tu sed, de mi palabra, de lo que yo hago en ti. Entonces dice, el que cree en mí y el que me cree a mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser, hoy vengo gozo en el alma. Son de las viejitas. En fin. Como ahorita que cantaron la de, ¿cómo? Con mis manos levantadas hacia el cielo. Bueno, son de las, cuando yo empezaba como cristiano. Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Obvio, ahí es donde tú ya empiezas a entender la palabra. Entonces, los que no creen en Él, el Espíritu no lo reciben, pues no. Así de sencillo, wow, cuánta teología. No, es simplemente que estás entendiendo el lenguaje divino porque te estás esforzando en conocer de Dios a través de la Escritura. Y después dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ay, a ver, ¿cómo que antes no había venido el Espíritu Santo si ya estaba el Espíritu Santo por aquí bendiciendo? No, se refería a la bendición de tener el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo, vendría a la tierra y vendría en Jerusalén y sobre aquellos primeros creyentes donde nace la iglesia cristiana. Y lo reciben, ¿en dónde? En sus cabezas como lenguas de fuego, dando a entender también que lo primero que quiere renovar, cambiar, regenerar en tu vida es tu mente, porque lo que piensas, eso eres. Necesitas pensar con el pensamiento de Dios para verdaderamente considerarte un hijo de Dios. Decimos amén. Entonces, ¿verdad que es interesante cuando lee uno la Biblia así? Y no de taca, 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 y taca, 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 y no, pues eso no aburre a cualquiera. Entonces, porque Jesús no había sido aún glorificado, entonces lo aclara. Ese es el punto, ese es donde usted le pregunta al texto, a ver, ¿qué quiere decirme con eso? Y es donde usted agarra, ya tiene su bibliografía, tiene su biblioteca, sí tiene sus comentarios bíblicos, tiene el internet, pero buenas fuentes, ¿no? Las hechizas, ¿verdad? O tiene a un pastor que está constantemente diciendo que quiera preguntarme algo, me pregunta, y nadie pregunta. Digo, no, pues estos son más sabios que yo. Gracias, Señor, porque les da sabiduría. Bueno, el agua viva, entonces, ¿qué representa? Representa nada más y nada menos que la vida de Dios. Esa vida de Dios que llega al interior del ser humano. ¿Cuál es el interior del ser humano? Nuestro espíritu.
¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Cuánta enseñanza divina hay aquí! La vida que debemos anhelar, que la que debemos buscar por sobre todas las cosas, es la vida que Dios nos da espiritualmente hablando. Y ahora entendemos que tenemos un espíritu que creyendo nosotros en Dios, creyéndole a Él y pidiéndole a Él, buscándolo a Él para conocerlo y experimentarlo, podemos tener esa agua viva que me da el Espíritu Santo de Él a mi espíritu para que tenga una vida y vida en abundancia. Amén. Bien, entonces, el Espíritu necesita la vida del Espíritu Santo, que les quede bien grabado. ¿Qué vida necesito? La vida que me da Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, Cristo se presenta como quien sacia esa sed mediante el agua viva. Así se presenta Cristo. Entonces ya está descubriendo quién, no qué es. ¿Quién es el agua viva? Jesús. Ya ve que son súper mega inteligentes ustedes. Bien, entonces, nuestra relación viene Dios, actúa a través de nuestro espíritu, eso le da vida, vida divina, al alma, y eso conduce, guía nuestra conducta, nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestra forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Esta es la línea a seguir, este es el orden de Dios para todos nosotros. ¿No se le olvida? Entonces, yo quiero vivir una vida cristiana, quiero vivir una vida de acuerdo a Dios, entiendo, soy espíritu en mi cuerpo. ¿A través de dónde o de quién voy a obtener esa vida para poder entender cómo vivir esta vida de acuerdo a Dios? A través de su Espíritu Santo con mi espíritu. Si yo tengo esa agua viva, que es Jesús, que es la palabra, que la palabra es Jesús y que Jesús es Dios, entonces mi alma está divinamente enriquecida, alimentada. Y por lo tanto, como en mi alma son mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad, entonces me estoy pareciendo a Jesús. Porque entonces se traduce en mi forma de hablar y en mi forma de conducirme. ¿Ya se está evaluando usted? A ver por dónde anda. Bueno, entonces, cuando la vida de Dios llega a nuestro interior por el Espíritu Santo, no se queda solamente en el Espíritu. Comienza a transformar pensamientos, emociones, voluntad, decisiones y finalmente nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. O sea, no nada más llega y ya está ahí el Espíritu Santo dándote vida, sino que a través del Espíritu empieza a actuar sobre nuestra alma por voluntad propia. Le decimos, sí, Dios, quiero que actúes en mis pensamientos, me los transformes. No los cambies, transformes, ¿sí? Que mis emociones y que mi voluntad también la transformes para hacerlo de acuerdo a ti. Y entonces eso se va a reflejar en mi cuerpo físicamente a través de cómo hablo, a través de cómo me conduzco, de cómo reacciono ante las situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Decimos amén. Entonces es algo maravilloso que Dios nos enseña. Bien, por eso Jesús no promete simplemente quitar una sensación de vacío. O sea, nada más no es de que, ay, me siento vacío, y llega Dios y te llena y ya me siento lleno y pleno, como muchos piensan. No, promete algo mucho mayor. Mira lo que promete. Será en él, o sea, en la persona que lo recibe, una fuente de agua viva, de fuente que salte para vida eterna. Te está dando vida, vida en abundancia y te está dando la vida eterna. Tienes a Jesús, tienes la vida y esa es una vida eterna. Amén. Entonces dices, ya no tengo miedo a la eternidad, porque el que vive en mí es el que me está dando la vida eterna y me está enseñando cómo vivir desde ahorita esa vida eterna. Y entonces, la diferencia, resumimos de esta manera. La sed del alma dice, necesito ser saciado, ¿sí? Necesito que Dios venga, necesito esto, necesito tranquilidad, bla, bla, bla. Todas las necesidades y son válidas. Esa es la necesidad que tiene el alma cuando tiene sed. Y en el espíritu dice, no, yo necesito al que me da todo eso. Yo necesito a Dios, ¿sí? Sí, tiene que hacer usted esa diferencia cuando busca a Dios. Yo necesito a Dios, no necesito las cosas de Dios.
primeramente, sino necesito a Dios. Por eso dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, o sea, búscame a mí, conóceme a mí, tienes que saber cómo soy, cuál es mi voluntad, cómo lo hago. Dice, porque todo lo que tú necesitas, eso ya está hecho, ¿sí? Ya lo tengo preparado para ti, eso no es el problema. El problema es que te dejes tú transformar a imagen y semejanza mía, así nos habla el Señor. Entonces, esto es la diferencia. El alma solamente necesita hacer las necesidades, ¿verdad?, que sean satisfechas, pero el espíritu, su principal necesidad es conocer quién es Dios y cómo es Dios. De tal manera que el agua viva responde, Dios mismo quiere habitar y dar vida en ti. Esto es lo que te responde el agua viva. Y ya sabemos quién es el agua viva. Jesús. Jesús es la palabra. La palabra es Jesús y Jesús es Dios. Bien. Así que el cerebro, ¿verdad? Tenemos aquí adentro un lugarcito que se llama hipotálamo, donde está el centro de la sed, da la señal, tengo sed, tengo sed. Bueno, ahí detectas la falta de agua en el cuerpo, pero ninguna cantidad puede satisfacer la sed espiritual. Esto satisface mi sed física, pero no la espiritual. Y entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos dice, solamente Jesús es el que puede satisfacer esta sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva en mi ser. Te lo estoy pidiendo desde hace mucho, mi querido Samuel. Entonces, eso es maravilloso. Solamente el único que puede satisfacer nuestra sed espiritual se llama Jesús, a través de su palabra. Ese es el agua viva y la da a través de su Espíritu Santo, para que tengamos vida a través de nuestro espíritu. Cuando tiene vida nuestro espíritu, entonces tiene vida el alma, vida divina, y nuestro cuerpo la traduce. Entonces, veíamos, por ejemplo, en el agua, en lo físico, pues un porcentaje lo ocupa, un porcentaje del cerebro es agua, un porcentaje en los huesos es agua, etcétera, etcétera. Pero en el caso de nuestro ser, no se puede o no se debe decir el espíritu es 30%, el alma 30% y el cuerpo 30%. No, es todo el ser necesita el 100% de agua viva, todo nuestro ser. Por eso lo que dice Primera Tesalonicenses, hablando Pablo, orando Pablo a Dios, dice que el Dios de paz nos santifique, o sea, nos aparte del pecado, de todo lo malo, en todo nuestro ser. ¿Y cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que nos conservemos irreprensibles hasta que Cristo venga. O sea, santo todo nuestro cuerpo, no solamente en lo interior, en lo exterior mostramos nuestra santidad, ¿verdad? Porque nos hemos retirado de todo lo que es pecado, de todo lo malo, y nos hemos acercado a todo lo que es lo bueno. Y si nuestra fuente es lo bueno, se traduce en nuestra conducta buena. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, al ratito voy a activar la cámara aquí en el talento, a ver cómo andan, si están entendiendo o no. Amén. Eh, Entonces, ahora sí, la pregunta en donde nos quedamos el domingo pasado, ¿verdad?, para abrir la temporada 2. ¿Qué puede pasar si tenemos una deshidratación espiritual? Ah, ¿qué pasa si tenemos deshidratación del cuerpo? Nos enfermamos y si sigue la deshidratación, pues nos morimos. El cuerpo no puede estar sin agua. Pero en el espíritu, ¿cómo lo podemos entender cuando hay esa falta de agua viva? Bueno, vamos por partes. Cuando hablamos de sequedad del alma y del espíritu, así lo podemos entender desde una perspectiva de la palabra. Es una experiencia en la que la persona deja de percibir satisfacción, consuelo o comunión con Dios, aunque siga teniendo necesidad de Él. Fíjese, yo puedo sentir la necesidad, pero me siento con sequedad. ¿Por qué me siento con sequedad? Porque es que no encuentro satisfacción, no me encuentro satisfecho con lo que está pasando en mi vida. No encuentro el consuelo que necesito para mi vida de parte de Dios en lo que estoy necesitando, en lo que estoy pasando. O de plano, el que dice, no me escucha Dios. Es al revés, ¿verdad? Pero uno dice, es que Dios no me escucha. Es que no estoy destinado para eso.
es que ya era de Dios y empezamos a decir cosas que no tienen nada que ver. La necesidad existe, ¿sí? Pero la sequedad existe también. O sea, son dos cosas que se están dando a nuestro ser. Esto nos va llevando a esa deshidratación de la que les hablo. Entonces, cuando hay sequedad del alma, vamos a ver qué pasa. La sequedad del alma puede ser que una persona diga, sé que Dios está ahí, pero interiormente no siento nada. ¿Alguien ha dicho eso? Nadie aquí. Perdónenme, yo soy el único pecador aquí en este mundo. Sí, yo sé, interiormente dice, no siento nada, Señor, no siento nada. Es cuando uno va empezando y no entiende o cuando no le han enseñado bien lo que es tu relación con Dios. Entonces tienes seca el alma porque no hay emociones de Dios, no hay pensamientos de Dios, no hay voluntad de Dios, vives naturalmente. Y todos los que viven naturalmente todo el tiempo, por eso están con cara de aburridos, con cara de estreñidos, con cara de todo, menos de gozo, ¿sí? Pueden alegrarse un momento, pero al rato, como dice en Proverbios, esa risa se vuelve congoja, se vuelve tristeza, porque es algo temporal, es algo fantasioso, es algo que no tiene eternidad como es todo lo que opera de parte de Dios. Entonces, cuando hay sequedad del alma, así uno se siente, uno interiormente, no sientes nada, nada de qué, nada de lo divino. Hay algo que está interrumpiendo eso. El alma que experimenta vacío, que experimenta tristeza, cansancio, desánimo o falta de satisfacción. ¿Se ha sentido alguna vez así? Algunos sí, otros son súper cristianos. Bueno, hablo a los que no son súper cristianos como yo, Bislando. Entonces, alguna vez me he sentido así, claro. Me da tristeza, me siento vacío, no siento nada, no tengo ganas de ni hablar, estoy cantando. Ah, no, esa es otra canción. Entonces, cansancio, me desanimo, no estoy satisfecho, etcétera. Pues el alma se compunge, ¿verdad? Se siente mal. David lo expresa muy bien. Porque, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero ahí David está en su plano espiritual. Su espíritu le está hablando a su alma, le está diciendo, ¿qué te pasan a ti? ¿Por qué estás pensando eso? O sea, como si estuviera hablando con otra persona, ¿no? Pero está hablando a sí mismo. Sí, es cuando tú te regañas a ti mismo. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me estoy desanimando? ¿Por qué cuando se ponen difíciles las cosas, ahí sí, no, Dios no te entiende y todos están contra ti? Y cuando todo te va bien, ay, ya estás hasta levanta las manos en la iglesia y cantas y todo, uy, todo es gozo. Oye, eso no debe ser así. Porque entonces estás representando a un alma que está con una sed, que no está satisfecha, porque estás en un pensamiento equivocado, lo estás persiguiendo equivocadamente. Entonces, le dices al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Sí? ¿Por qué está pasando eso dentro de ti? Y yo he experimentado muchas veces eso, más con el proceso que llevo. Es dificilísimo llevar el proceso de una enfermedad, sobre todo cuando es cáncer, cuando es una situación física, cuando es algo incómodo, cuando es algo doloroso. Obviamente tus pensamientos vuelan, tus emociones vuelan también, pero es donde tú te acuerdas de a quién le perteneces. ¿Y dónde vas a satisfacer esa sed que tienes? Porque te estás quedando seco, te estás deshidratando. Entonces, ¿qué le dice David? Espera en Dios. O sea, su espíritu le ordena al alma, espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Decimos amén? Es decir, cuando tú te sientes así desfallecido, cuando te sientes triste, cuando tienes esos problemas que no se resuelven, cuando está pasando el tiempo y no ves la luz, ¿verdad? De Jesús, cuando no ves que las cosas están ya circulando bien como uno quisiera, estás con una sequedad en el alma porque no hay pensamiento que te consuele, no hay emoción que te satisfaga. Entonces, acuérdate, tú eres espíritu, necesitas hidratarte. ¿Y cuál es el agua que te hidrata? El agua viva, la palabra de Dios, Jesús. Entonces le dices a Dios, al Señor, Señor, lléname de ti a través de tu Espíritu Santo, con esa agua viva, hidrata mi espíritu. Y entonces cuando el espíritu se fortalece, se hidrata otra vez, está fuerte, entonces sí le dices a tu alma, le dices a tus pensamientos, hey, 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 tranquilo, hey, hey, no se me descompongan, porque lo que ves
Naturalmente, para Dios, lo opuesto es. Y empiezas a acordarte de lo que es Dios en ti, de que has conocido de Dios. Y si no has conocido nada, bueno, es el momento para que empieces a conocerlo, porque entonces ¿de dónde vas a tomar la fe? Entonces le dice, esperen Dios, porque aún he de alabarle, porque mi pensamiento, mi fe está en el Señor, mi dependencia está en el Señor, mi confianza de veras está en el Señor. No está en las cosas naturales, no está en lo que yo estoy viendo, sino en lo que sé de parte de Dios. Y después viene la sequedad del espíritu. Eso va más profundamente. ¿Hacia qué? Hacia la comunión con Dios. ¿Cómo se manifiesta esa sequedad de espíritu? Bueno, es que no tengo deseo de orar. Es que tengo dificultad para experimentar la presencia de Dios. Es que no siento la presencia de Dios. Pérdida del fervor espiritual. Es que hoy como que no tengo el deseo de ir a escuchar la palabra, ¿verdad? Y tengo una sensación de distancia, como que me siento separado de Dios, me siento separado del cuerpo de Cristo, de la iglesia, me siento separado. Esto está hablando de una sequedad del espíritu, o sea, ya estás perdiendo más agua, estás perdiendo más vida, te estás deshidratando más y estás al borde de la muerte. Por eso es peligroso. Y tienes que identificar esto, ¿sí? Ahorita tiene que usted que identificar algún síntoma o signo de esto. Me está faltando el deseo de orar, no oro. Bueno, a lo mejor no oro porque no sé. Y si no sé, pregunto. No se quede con la duda, ni que me le dé pena, es que me da pena. No, que no le dé pena, si tenga 20 años de cristiano. Usted pregúnteme con toda confianza, yo le digo y me pongo a orar con usted, para que usted sepa hablar con Dios. Y cuando experimente la presencia de Dios, también le enseñamos de qué se trata la presencia de Dios y por eso puedes tener la pasión espiritual por Dios y por eso se te quita esa sensación de distancia. Pero necesitas ¿qué? Hidratar tu espíritu. Dice el Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, ahora tradúceme. Aquí, la imagen que acabamos de ver, de acuerdo al texto, es esta. La tierra seca necesita agua, ¿verdad? Es una tierra agrietada. A pesar de eso, de repente Dios hace milagros, ¿verdad? Usted ha visto todo desierto y ahí va una plantita. ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llenó de agua? ¿Quién sabe? Pero Dios lo hizo. Y en el caso del ser humano, el ser humano necesita a Dios. Es cuando habla del alma. Entonces, número 3, vimos sequedad del alma, vimos sequedad del espíritu. Ahora, ¿significa que Dios se fue? Cuando hay una sequedad del alma, cuando hay una sequedad del espíritu, no necesariamente. Eso es lo que tenemos que ver. No necesariamente. Cuando tienes todas esas sensaciones que acabamos de ver, es que haya un distanciamiento de Dios o que Dios ya no está contigo. Dios siempre está ahí tocándote a la puerta. Uno es el que no la abre. Uno es el que se separa de Dios. Uno es el que huye de Dios. Pero Dios cumple con su palabra. Si Él dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, es porque está todos los días de nuestra vida. La gran diferencia es si tú lo invitas a que pase o le tienes 10 candados ahí o 10 llaves para que no pase. Entonces, cuando estás con la sequedad del alma y con sequedad del espíritu, recuerda, no significa necesariamente que Dios se fue, no, es que no se fue. Tú te fuiste más bien, esa es la respuesta. Entonces, una persona puede atravesar una etapa de sequedad y aún así Dios está presente. Dios siempre está contigo. Dios siempre está tratando de llamar tu atención para que tú le busques, para que tú lo conozcas. Desgraciadamente, estamos envueltos en demasiada mentira y demasiado engaño, en demasiada religiosidad, en demasiado falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos sacerdotes, falso de todo. Y la gente se va con esa finta y cuando le hablan de Dios, no, 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 ya sé que vas a decirme eso, no, no, no. O sea, de antemano traen el pensamiento de que es corrupción, de que es el opio de las naciones, la religión, y que no sé qué tantas cosas, y se dejan engañar por eso, y le dan un portazo,
al conocimiento de Dios, le dan un portazo a la palabra de Dios y dices, yo no quiero nada de eso. Con lo que sé, me basta, yo creo en Dios. Te doy una noticia, el diablo cree en Dios. Es más, el diablo sabe más que cualquiera de los seres humanos que no conocen a Dios, porque el diablo era un ángel. Entonces, como que hay mucho engaño. ¿Cómo rompemos el engaño? Viviendo la verdad. No solamente conociendo la verdad, sino viviendo la verdad y siendo testimonio para todos los demás. Entendiendo que es el Cristo el que vive en nosotros. Cristo es el que se quiere presentar. Y entonces eso nos libra del espíritu de ofensa, de que si la gente te rechaza, si la gente no quiere oírte, si la gente te dice aleluya, si la gente te dice, ay, tú eres un religioso, si la gente se retira simplemente, no es nada personal, entiéndelo. No es tu problema. Si tú lo estás haciendo con toda la hidratación, ¿verdad? Con tu espíritu bien en comunión con el espíritu, y estás haciendo la voluntad de Dios, pues déjale el problema a Dios. Porque esto es lo que ocurre, que una persona puede atravesar una etapa de sequedad y aún así Dios sigue estando presente. Porque la palabra lo dice claramente, de parte de Dios, escúchala bien, de parte de Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Y qué hace el religioso? Señala, señala, condena, condena, dice quién se salva, quién no se salva, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos eso, para nada tenemos esa atribución. Y si Dios nos dice que Jesús en este instante no está para condenarnos, sino para salvarnos, ¿qué hace entonces la persona que hace todo lo contrario? Pues obviamente está más que seco del alma y del espíritu, no tiene a Dios, tiene conocimiento de Dios, es más, habla de Dios, pero no tiene a Dios, Dios no es así, está con una deshidratación. Bien, entonces, no sentir a Dios es diferente a Dios no está. Cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no sabe tener relación con Dios, es muy frecuente que la persona diga, es que yo no siento a Dios. Pues es que no, si no sientes a Dios porque no conoces a Dios, pero no quiere decir que Dios no está en ti. Dios está cerca de ti, ¿sí? Como dice la palabra, busca a Dios mientras que puedas hacerlo porque está cerca, cerquísima de ti, está ahí, enfrente de ti. En este instante está ahí, enfrente de ti. Te está tocando el corazón, me dice, me permites entrar con mi palabra para transformar tus pensamientos, para hidratar tu espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate de esto siempre. Si no sientes a Dios, no quiere decir que Dios se fue de ti. Dios siempre está ahí. Entonces, cuando estamos hablando de esto, la fe precisamente puede llevarnos a buscar a Dios, incluso cuando no lo sentimos, porque la fe no se mueve por el sentir, la fe se mueve por lo que tú sabes, por lo que tú conoces. La fe cree en lo que sabe. Obviamente no cree en lo que no sabe, pero todo es por fe. Entonces, ¿qué sabes de Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Eso es lo que va a mover tu fe, tu poder que tienes ahí adentro que se llama fe. Cuando activas esa manita llamada fe y agarras las promesas de Dios y las haces tuyas, pero necesitas conocerlo. Necesitas tener el agua viva, hidratándote a tu espíritu para que le ordene al alma lo que tiene que decidir. Y entonces tu cuerpo, ahí manifiestas lo que estás viviendo interiormente. Y entonces dices, ah, creo en el Señor, le creo al Señor, sé lo que me está diciendo, le hago caso a lo que me está diciendo, obedezco su voluntad, hago su voluntad y viene la manifestación, dices, ahora sí siento, no es al revés. La gente busca sentir porque busca que todas sus necesidades sean satisfechas. No le importa el que hace satisfecha las necesidades, sino solamente necesita lo que es su necesidad. Y no es así. Por eso hay sequedad del alma y del espíritu, pero acuérdense, no significa que no esté Dios ahí. Igualmente la fe precisamente nos lleva a buscar a Dios, incluso
cuando no lo sentimos y todos hemos experimentado eso. Pero Dios no se mueve porque lo sientas. Si estás con sentimientos, si estás triste, pues sientes tristeza. Si estás deprimido, sientes depresión, etcétera. Entonces no se mueve por tus sentimientos, se mueve por lo que tú has creído, de lo que tú sabes y conoces de Él. Entonces, la presencia de Dios se experimenta por fe, no por sentir. Y ese es un gran error que caen muchos. Es que no siento la presencia de Dios, es que no es sentir la presencia de Dios, es creer que Dios está contigo. Sí, haga de cuenta, estás tú aquí y Dios está aquí al lado. Y tú estás diciendo, siento, quiero sentir, y Dios por acá, queriéndote decir cuál es su voluntad, qué es lo que tienes que hacer, y tú acá tienes tu pizarrón y con tus fórmulas y tu forma de hacer las cosas y tu forma de decir las cosas, y le estás diciendo, no, es que no siento, tengo que sentir para hacer esto, mira, lo decías, y Dios te dice, no, borra eso, esto es lo que tienes que hacer. Entonces Dios está ahí, la cuestión es que tú voltees a Dios y le creas a Dios. Eso es fe. Para que entonces, una vez que opere en ti la voluntad de Dios, viene el resultado. Y entonces, sí sientes lo que debes de sentir. Pero no es la sensación lo que te lleva a creer la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Entonces, ahora, ¿qué consecuencias trae la sequedad? Eso es importante saberlo. ¿Qué hay en mí? Tengo que detectar si hay algo de eso en mí, porque eso significa que hay sequedad en mi espíritu. Primero, pérdida del deseo de buscar a Dios. Es que ya no tengo ganas de bueno, ni de abrir la Biblia. Lo clásico es que no la entiendo. ¿Y por qué no la entiendes? Pues porque no la leo. Y si la leo, pues es que tengo que ir el domingo a las 9 de la madrugada. Y el domingo es para descansar. O el domingo es para lavar la ropa que no lavé en toda la semana. O el domingo es para limpiar la casa que no limpié en toda la semana. O el domingo... Sí, es que tenía que zarandearlos para que se me despierten. Entonces, cuando estoy teniendo pérdida de buscar a Dios, la oración, la lectura de la palabra, la adoración, pueden comenzar a sentirse como una carga. Tengo que leer, es que tengo que orar, es que tengo que alabar a Dios, es que empiezo a tenerlo como una carga. Entonces dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estás en lo correcto, pero no estás correctamente buscando a Dios. Estás en un error, tú mismo estás separando a Dios y por eso no hay gozo en tu interior y por eso pierdes el deseo de buscar a Dios. ¿Qué otra cosa puedes encontrar? Disminución de la sensibilidad espiritual. Es cuando la persona puede dejar de percibir con claridad la convicción, la dirección o la corrección del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, tú cuando no tienes presente por fe la presencia de Dios en tu vida, estás buscando una fuente incorrecta. Te estás dejando llevar por una fuente incorrecta. Y esa fuente incorrecta siempre va a ser contrario a la voluntad de Dios. Y entonces por eso dices, es que como que no te oigo bien, es que como que no entiendo bien, es que no creo que quiera Dios eso. Y empiezas a poner miles de pretextos, cuando lo que pasa es que no quieres hacerle caso a Dios, no quieres obedecer a Dios y esto obviamente te va deshidratando, porque no estás permitiendo que el agua viva, la palabra de Dios, Jesús, a través de su Espíritu Santo, esté hidratando tu espíritu para llevar a tu alma hacia ese fervor, a esa pasión de buscar a Dios y sentir lo que el Señor, y tener claridad más bien de lo que Dios te está hablando. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, ayúdame en esto? Y dice Dios, sí, te ayudo. Y esa es la sabia pregunta, ¿y cómo? Y Dios te dice, pero como no te conviene, dice, no, pasa la segunda pregunta, pasa la tercera pregunta, y te la llevas. Y no haces caso. Obviamente te vas deshidratando, porque no estás recibiendo la palabra de Dios. No estás recibiendo lo que Dios quiere darte. Dios no es para seguir ¿cómo se dice? Tus deseos. Es para que se haga su voluntad en ti, si tú la quieres creer.
Mientras que no lo hagas, vas perdiendo esa sensibilidad porque tú mismo te estás apartando de lo que te parece que no es lo correcto. Cuando les digo, el orden de Dios para resolver un problema empieza por ti. Entonces te digo, el dedo así, lo haces así. Y ahí es donde todos, o la mayoría decimos, ay, ¿cómo crees, Señor, si yo soy bueno? Mi esposa es la mala, mis hijos son malos, la iglesia, bueno, eso sí, son malos todos. Sí, no me comprenden, no me entienden. Amén. No es así, sino que dice, es que nadie me entiende. ¿Quién ha dicho eso? Nadie me entiende. ¿Alguien ha dicho eso? Uno que otro. Bueno, entonces vamos perdiendo porque nos estamos apartando de lo que Dios claramente nos está diciendo que tenemos que hacer. Es que no se me da llegar temprano. Dios lleva 40 años de tu vida diciéndote, levántate más temprano. Deja de ver Netflix hasta las 2 de la mañana. Por eso te levantas tarde y con sueño y vienes de malas. Nadie me dijo nada de sus vidas, es solamente iluminación divina. ¿Eh? Y entonces dice, no creo, no creo que Dios me esté hablando. Bueno, ya entendieron eso, vacío interior. Aunque exteriormente todo parezca estar bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, puede aparecer una sensación profunda de vacío, insatisfacción o falta de propósito. Eso se refleja, en un momento dado se refleja. Cuando sentimos ese vacío, es cuando, sobre todo, estamos aparentando lo que no estamos viviendo. Cuando tú haces un alto y dices, a ver, honestamente, me tengo que ver y me doy cuenta de que estoy aparentando lo que no soy, lo que no siento, lo que no pienso, por eso tengo ese vacío, porque lo estoy llenando de cosas falsas, de lo que no soy, ¿sí? Como les digo el ejemplo del Facebook, ¿ah? Fotos maravillosas, ¿sí? Se retratan allá por Tulum, ay no, pues sí, se ponen todos bellos, y ay, el amor de mi vida y que no sé qué, y los ves aquí con una cara, diga, ¿qué le pasó? ¿Dónde quedó la Riviera Maya? ¿Dónde quedó el amor? Todo eso. Entonces dices, ay no, es que estoy aparentando lo que no estoy viviendo. Es- Mayor vulnerabilidad te vuelves muy vulnerable a la tentación. Dice, cuando disminuye la comunión con Dios, otras cosas pueden comenzar a ocupar el lugar que corresponde a Él. ¿Qué puede ocupar ese lugar? Me entretengo, dinero, buscar reconocimientos, relaciones de quién sabe qué, trabajo, etcétera, mil cosas. Esto te distrae de Dios. Y al distraerte de Dios, te ocupas en eso y empiezas a tener amor por esas cosas, pasión por esas cosas y te descuidas de tu relación con Dios. ¿Qué pasa cuando viene la tentación de algo malo? ¿Sabes por qué? Porque estás deshidratado. No tienes la fuerza necesaria para decir no, lo que tienes que decir no. Y te dejas llevar por eso. Y sales con el cuento de que el espíritu es débil, digo, la carne es débil, hermano. Y yo siempre le digo, pero síguele leyendo. Pero el espíritu está presto si tú quieres. Pero tienes apagado tu espíritu, obviamente no hay relación con Dios, estás con tu fuerza natural y por eso cedes a las tentaciones. Cualquier tentación, no estoy hablando solamente de tentaciones sexuales, tentación al dinero, tentación de estar ocupado demasiado tiempo en un entretenimiento, etcétera, etcétera, y pierdes tu tiempo con Dios y tu relación con Dios, obviamente, te vienes para abajo. También cuando hay pérdida del gozo espiritual, puede permanecer la actitud religiosa, ¿sí? Puede desaparecer el gozo que nace de la comunión con Dios. Sí, puedes venir así hasta te bañas el domingo, te pones ropa limpia, vienes bien bonito, cantas y para allá y para acá y todo esto, pero inmediatamente se te va a reflejar que no hay gozo en ti. Hay gozo de otro tipo, pero el gozo espiritual no lo hay. ¿Por qué lo distingo? Por el trato que tienes, por cómo me respondes, por cómo te observo que actúas.
¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Sí? Y entonces observo que gozo espiritual, no hay. ¿Qué se refiere al gozo espiritual? No se refiere a que estés cantando todo el tiempo sonriendo. Significa que tengas la actitud correcta ante cualquier circunstancia, buena o mala. Ese es el gozo espiritual de Dios. Entonces, si no estás con el gozo de Dios, bien hidratadito con el gozo de Dios, entonces se te cae la apariencia. Y esa apariencia de super santo se te cae en un ratito. ¿Sí? Son de los que el diablo hasta se sienta al lado de ellos y hasta les dice cómo leer la Biblia. No, 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 eso no es. Y les haces caso. Y el diablo a la carcajada, ¿eh? Sin invertir gran cosa. ¿Por qué? Porque estás definitivamente fuera de Dios. No es que Dios no esté, vuelvo a repetir, sino que estás fuera. Tú te estás separando. Endurecimiento del corazón. Ay, Dios, de corazón duro. Si la sequedad se prolonga y la persona se resiste continuamente a Dios, puede desarrollar indiferencias de las cosas espirituales. Vamos a ver qué dice Hebreos 3, 12 y 11, que advierte sobre esto. Mira, hermanos, cuídense de que no haya qué, entre ustedes, ningún qué, pecaminoso e incrédulo. Sopas. Si tu corazón es pecaminoso y no le cree a Dios, aguas. Mejor desaguas, ¿verdad? Porque estás deshidratado. Entonces, que los lleve a apartarse del Dios vivo. A ver, vamos a entrar a escudriñar la escritura, vamos a entender qué me dice Dios. Si mi corazón está pecando y no le estoy creyendo a Dios, me estoy apartando de Dios. ¡Wow! ¿Ya están entendiendo Biblia? Entonces, cuando yo me aparto de Dios, no tengo la fuente de agua, no estoy tomando agua, no estoy tomando el agua viva, mi espíritu se está deshidratando y caigo en todo lo que acabamos de ver. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a endurecer, como la tierra. La foto vieron de la tierra, cómo se cuartea, cómo se hace dura por falta de agua. Bueno, así el corazón se hace duro a lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, ay, perdón. Dice, más bien, aquí va el consejo, anímense unos a otros. ¿Cada cuánto? Día tras día, mientras se diga hoy, como decía el Foca, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. ¿Cómo les animo día con día? Por lo menos con los devocionales que les envío. Son palabra de Dios para que ustedes edifiquen sus vidas. Es una palabra que lleva un mensaje para edificar sus vidas, para animar sus vidas, para alimentar su alma, para alimentar su espíritu, día tras día. Esté lloviendo, tronando, relampagueando, yo esté con dolor o sin dolor, tengo que decirle a Dios, Señor, primero tú y después todo lo que venga. Pero eso, a quien lo toma, lo lee y lo aplica en su vida, le está hidratando su espíritu, le está fortaleciendo y le está previniendo que se endurezca su corazón. ¿Verdad? Como la tierra sin agua, ¿cómo se endurece? Así se endurece el corazón. Y entonces repeles todo lo que es de Dios. Ese es el gran peligro. Además, dependencia de experiencias externas, eso es muy común. La persona puede comenzar a buscar constantemente emociones, señales o manifestaciones para sentir que Dios está presente en lugar de aprender a caminar por fe. Aquí es donde quiebran muchos. Es donde quiebran muchos. Es que fui allí y no sentí nada. No, pues no es de sentir. ¿O qué querías? ¿Un show? ¿Verdad? ¿Luces o cómo lo quieres? Eso es el mundo. Pues cuando la persona se equivoca o se deja equivocar o se deja engañar o se deja mentir y no entiende lo que es la fe, la relación con Dios, se va desvaneciendo en el sentido espiritual porque no acepta lo de Dios, quiere lo natural, entonces busca fuentes naturales. Ah, mira, ahí sí hablan de Dios. Ah, es que mira, ahí está bien bonito. Ah, es que ahí sí le ponen así, ya está. Y empiezo a buscar una forma de sentir. Soy emocional. ¿Y qué pasa con la semilla que cae en un terreno así? Se muere. Acuérdense de la parábola del labrador, del sembrador. Entonces, eh, cuando estás en este momento de que estás dependiendo de otras cosas que no son Dios,
igual tu espíritu se empieza a deshidratar y empiezas a hacer morir tu relación con Dios. Debilitamiento, obviamente, de la vida espiritual. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere con nada podéis hacer? Se está refiriendo a su voluntad. Si Cristo no está en ti, no me digas que haces la voluntad de Dios, porque por fuerza natural no la hacemos, porque somos indisciplinados, porque somos desordenados, porque nos gusta la ley del mínimo esfuerzo, porque no nos gusta incomodarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estoy hablando aquí con personas naturales, normales, ¿sí? No nos gusta todo eso. Y entonces, sobre todo cuando viene la voluntad de Dios, que es contraria completamente a la tuya, pues dices, no. Pero si dices que sí, con Él sí lo vas a poder hacer. Y entonces es cuando estás seguro de hacer su voluntad. Por eso cuando está hablando el Señor acerca de cómo orar, dice que te fijes bien en lo que estás hablando, que entiendas bien lo que estás orando. Cuando tú le dices que se haga aquí tu voluntad, tal y como se hace en el cielo, la pregunta es, ¿cómo se hace en el cielo? ¿Cómo le hacen los ángeles? El Señor dice algo y dice, Señor, sí, Señor. ¿Y cómo le hacemos nosotros? Ay, espérame tantito, loco, estás muy cansado ahorita, no, hombre. Es que es muy temprano. Es que estuve toda la semana. ¿Y sabes por qué estuviste toda la semana así de mal humor? Porque ni un minuto le dedicaste a Dios. Porque tienes tal vez alguno de estos síntomas y has tomado, en otra manera, lo que es tu relación con Dios. Hoy le tomé una imagen al doctor Buxo y la subí por ahí y luego la leen. Y dice, con hacer ejercicio los domingos nada más, no es suficiente. Quitar unas mancuernas. ¿Eh? Ahora ya sabes por qué toda la semana te la pasas así, tristeando, cansado, ¿sí? Sin ganas. Llega el domingo, ¿cómo crees que voy a ir todavía? Y luego me dice que a las 9 de la madrugada menos, ¿no? El pastor está loco, como está jubilado, no hace nada. No, nunca ha hecho nada. La jubilación me llegó fácil, ¿eh? ¿Eh? En fin, pero hay algo muy importante. La sequedad espiritual no siempre es una señal de abandono de Dios. Insisto y repito, puede convertirse precisamente en el momento en que nace una sed más profunda de Dios. O sea, cuando te sientes con alguno de estos síntomas que acabamos de mencionar, créelo, no, no es que Dios te ha abandonado, no es que Dios no te haga caso. Tenemos que ser muy honestos aquí y decir, no, es que yo te abandoné, es que yo no te busco, es que yo no dedico tiempo a ti. Pero Dios siempre está dispuesto a decirte, ¿me dejas pasar ahorita? Señor, pero no lo hago por merecimientos tuyos, no lo hago porque seas muy profundo, no lo hago porque estés limpio de pecado, lo hago porque te amo. Y es donde nos resistimos a creerle a Dios que Dios se mueve hacia nosotros porque nos ama. Eso es quitar el engaño de todo lo que nos han dicho acerca de Dios. Entonces, ¿cómo expresa David? En Salmo 42, 1, dice, como el siervo con C, siervo con S son ustedes, de servir, siervo con C es el venadito, pues, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, por esas aguas, por ese río que quiere tomar agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Busque por ahí en internet, en el chat GPT o en YouTube y póngale cómo braman los ciervos, con C, para que escuche cómo braman los ciervos por agua. Dice, bueno, así que lo que da a entender, tu alma desee verdaderamente al agua viva, al Dios vivo, la palabra de Él, la revelación de Él, ¿sí? Que verdaderamente tú lo experimentes. Es decir, la sequedad puede producir sed, obviamente, y la sed puede llevarnos nuevamente a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Y Jesús te hace una promesa, y ya lo hemos dicho, y me encanta este texto. Si alguno tiene sed, sed de tu espíritu, ¿qué tiene que hacer? Sí,
vaya 3 años al discipulado, estudie la Biblia, lea 4 libros. No dice, ya, come to me, venga a mí. Dice, ¿y qué? Tómese el agua que yo le voy a dar. Aquí te regalo mi palabra, créela, aplícala. Así como muchas veces creemos todo lo que nos dicen y lo aplicamos, y son cosas naturales, ¿por qué no creerle a Dios? Experimenta la palabra de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, hay sequedad, por lo tanto, hay un vacío. Ese vacío me produce una sed. La sed produce que tenga yo una búsqueda. Pero recuerde, ahí es donde es el punto importante. ¿Hacia dónde voy a buscar el agua? ¿A lo natural o a la fuente de agua viva? Y cuando ya lo busco y lo encuentro, me acerco. Y en ese momento me lleno de esa fuente que yo elijo, de la fuente de agua viva, de Jesús. Así que la sequedad espiritual no tiene por qué terminar en muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual bíblicamente, se refiere a la separación de Dios. Cuando estás separado de Dios, estás viviendo en muerte espiritual. ¿Por qué? Porque tu espíritu no tiene la vida espiritual, la vida eterna que viene de parte de Dios. Tú estás viviendo una vida natural. Entonces estás muerto a lo que es la vida. Tú mismo has decidido estar separado de Dios. No estoy hablando ni de religión, ni de liderazgos, ni de profetas, ni de nada de eso. Estoy hablando de la relación genuina que debemos de tener todo ser humano creado por Dios, que es nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces puede ser el comienzo de una búsqueda mucho más profunda del agua viva que Cristo ofrece. En algún grado hemos sentido sequedad. En algún grado probablemente hoy tengas esa sensación de sequedad. Pero lejos de que te deprimas, te sientas mal, te flageles porque no has hecho bien las cosas, mira tú lo que te dice Dios hoy. Este es el momento para que decidas tú venir a la fuente correcta de agua viva, que soy yo. Así que, ¿qué nos dice en Juan 4, 13 y 14? Jesús le respondió, todo el que beba esta agua, o sea, ¿a qué se refiere? Al agua natural. Yo cada rato estoy tomando agua porque vuelvo a tener sed. Ujú. Dice, entonces, todo lo que bebas de la fuente natural de las cosas, lo que mencionamos, entretenimiento, dinero, todo eso, vas a volver a querer tener ganas de tomarlo. ¿Por qué? Porque te satisface por un momento nada más tu sed. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Tienen ofrenda de palmas a Dios. Él es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo eso maravilloso, dice el Señor, yo te lo puedo hacer vivir todos los días, todo el día. Estés en buenas circunstancias, en malas circunstancias, hayas cometido errores, no hayas cometido errores. Mira, si tú tienes esto, tienes vida y vida en abundancia. Y con eso es como vas a enfrentar las circunstancias. Pero sin lo mío, podrás encontrar un buen consejo, no digo que no, podrás encontrar algún recurso, no digo que no, pero todo eso es temporal. ¿Cuántas veces hemos tenido una deuda, pedimos prestado, salimos de la deuda, pagamos y ya? Pero al rato, otra vez. Te crees lo que te dice Liverpool, Sears y todo, y ahí vas y compras y te endeudas otra vez, y otra vez vuelves a tener deuda, y otra vez a pagar, y así en cualquier área de tu vida. Pero cuando vas a Cristo, Él dice, en mí vas a encontrar todo, y no vas a volver a tener sed de eso. ¿Cómo prevengo la deshidratación? Dice, pero tú, es un texto muy conocido, dice, cuando ores, cuando vayas a hablar con Dios en esa búsqueda de Dios, entra en dónde? En tu habitación. Y con la puerta cerrada, ora, ¿a quién? A tu padre, que está en lo íntimo. Le gusta la intimidad a Dios. Y tu padre, que ve en lo secreto, que ve tu corazón, va a recompensar públicamente con lo que suceda en esa habitación.
con lo que sucede en ese momento entre tú y Dios. Cuando sales de esa habitación, sales iluminado de parte de Dios y verás cómo tu conducta y tu forma de hablar es otra. Y dices, y te dicen, ¿qué pasó contigo? Eres una persona diferente. Algo sucedió en esa habitación. Me hidraté, me llené del Señor. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que nos da a entender este texto? Primero, que haya disposición de buscar a Dios. Me quito mi posición para disponer mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a estar delante de Dios. Lo segundo, evito distracciones. Es decir, por eso cierro la puerta. Cierro la puerta al internet, cierro la puerta al wifi, al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, a todo. ¿Sí? Le digo a mi familia, voy a orar, voy a hablar con Dios. Por favor, no me interrumpan. Apago mi teléfono, porque ese tiempo lo voy a dedicar a Dios, exclusivamente a Dios. Porque tengo que tener toda la atención porque Él se la merece. Es una forma de honrarlo. En tercer lugar, establezco un diálogo, no un monólogo. Diálogo con Dios. Y aquí es donde empiezo a aplicar mi fe. No empiezo diciendo es que quiero sentir tu presencia. No. Creo que estás aquí, Señor, conmigo. Empiezo a poner, a activar mi fe en lo que sé, en lo que conozco. Y empiezo a activar toda esa fe en mí. Digo, Señor, tú estás conmigo en este lugar. Señor, yo quiero hablar contigo. Yo quiero orar a ti. Quiero abrir mi corazón. Quiero decirte lo que siento. Quiero decirte lo que pienso. Quiero que tú me hables, Señor. Y Dios va a ver tu disposición a esa oración. Y entonces vas a empezar a hablar tú. No necesita palabras redundantes, no necesita que leas textos bíblicos o que tengas en la memoria versículos y versículos. No, es de corazón a corazón. Y entonces empiezas a hablar con Él. Y vas a descubrir por fe cómo Dios te empieza a hablar a ti. Es cuando te revela su voluntad. Te dice, voy a revelarte lo que tú estás diciendo y me estás pidiendo. Te voy a decir cuál es mi voluntad. Entonces Dios habla, sí. ¿Lo puedes escuchar? Sí. ¿Y cómo es eso? Se los he explicado. La palabra de Dios es como un pensamiento. ¿Tú escuchas tus pensamientos? ¿Verdad que sí? Bueno, cuando Dios habla, es un pensamiento que viene tu pensamiento. Obviamente que lo vas a descubrir más adelante, como te lo voy a mencionar, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y sabes que esa sí es la palabra de Dios. Y si te está hablando de acuerdo a su palabra. Él nunca te va a hablar de venganza, Él nunca te va a hablar de golpear a alguien, Él nunca te va a hablar de maldecir a alguien, etcétera, etcétera. Tienes los principios de quién es Dios en tu vida. Entonces tú vas a distinguir cuál es el pensamiento de Dios, cuál es tu pensamiento, o cuál es el pensamiento externo de que buscaste en otra fuente. Y Él empieza a revelarte, a decirte el cómo. Él ya lo tiene hecho y ahora lo quiere hacer a través de ti, para que después lo confirmes con tu testimonio diario. Vas a confirmar el resultado de lo que has escuchado y has creído de parte de Dios con lo que resulta en tu vida. Importante, no olvides tener a la mano la Biblia para que la leas, la escudriñes, o sea, como estuvimos haciendo ahorita un momento, preguntándole al texto, viendo qué es lo que me dice, y a través de la revelación que vas a estar recibiendo, la entiendas y conozcas cómo aplicarla en tu vida. El devocional de Conociendo a Jesús me encanta porque al final siempre pone la pregunta, ¿qué paso práctico vas a dar con esto que acabas de entender? O sea, te lleva a ver si lo entendiste o no. Y después, lo que dice, comprobarás que lo que estás escuchando viene de parte de Dios. Porque todo lo que hace Dios es eterno y para siempre. Y la bendición de Dios nunca entristece, nunca añade tristeza en su bendición. Siempre es de ánimo, siempre es de gozo, siempre es de buena noticia. Siempre da un resultado que va a bendecir tu vida. Y eso, cuando tú tienes
todo eso, ese momento maravilloso con Dios, puedes decir, mi espíritu tiene el agua viva, se hidrató, y todo tu espíritu, y toda tu alma, y todo tu cuerpo estará con una vida y vida en abundancia, vida sobrenatural de parte de Dios. Y podrás salir a la vida a cualquier momento de tu vida y vas a enfrentarla con la certeza de que tienes a Dios en ti y a través de ti el Señor va a actuar porque tú ya tuviste esa relación con Él todos los días. Las perspectivas que tienes de la vida, como ves la vida, como hayas tú juzgado la vida, se va a cambiar completamente. Y vas a entender por qué Dios te dice que siempre te lleva en triunfo, por qué Dios te dice que te lleva en victoria y por qué te dice que eres más que vencedor. Y solamente a Él le damos toda la honra y toda la gloria. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar a Dios para despedir este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado y nos has hablado claramente para que podamos entender lo que es importante cada día de nuestras vidas. Necesitamos, así como en nuestro cuerpo físico necesita el agua, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo necesita de un agua viva. Y esa agua viva eres tú, Jesús, que a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo tú la haces viva y nos das vida en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, aprender de ello y que hoy reconozcamos, Señor, de acuerdo a lo que hemos escuchado, si existe algún síntoma de sequedad. Hoy es el día en que podamos nosotros reconocerlo y decirte a ti, Señor, ayúdanos a quitarnos este engaño, a quitarnos este obstáculo que nos impide o nos ha impedido acercarnos a ti. Queremos verdaderamente vivir la realidad de tu existencia en medio de nuestras vidas, pero con la enseñanza y el entendimiento correcto que viene a través de tu Espíritu Santo. Llénanos con ese Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y podremos ser gran testimonio viviente de lo que tú puedes hacer en la vida de todo aquel que en ti cree. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias.